Bueno, este texto, que se llama Construyendo un sistema modular e inclusivo de herramientas teóricas para la educación matemática, es el texto que Juan Godino señala como el texto por el cual empezar a estudiar esta teoría. O sea, él en algunas conferencias ha dicho que recomienda empezar a leer el enfoque entosemiótico desde este material. Voy a leer algunos fragmentos, ¿sí?, en este video para que compartamos y los acompaño en la lectura. En la introducción plantea que, esto nosotros lo vimos a lo largo de la materia, que desde el nacimiento de la didáctica de la matemática en los años 70, la comunidad de investigadores viene elaborando diversas teorías que permiten describir y explicar los fenómenos relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y que ayuden también a mejorar tales procesos, ¿sí? O sea, desde los años 70. La profusión de las mismas, o sea, tener distintas teorías, genera dificultades de comunicación y capitalización de los conocimientos, y esta es la razón por la cual la articulación de marcos teóricos está recibiendo una atención particular por diversos autores, quienes consideran que la coexistencia de diversas teorías para explicar los fenómenos de una disciplina como la didáctica de la matemática puede ser hasta cierto punto inevitable y enriquecedora, pero al mismo tiempo puede constituir una rémora para su consolidación en el campo científico. O sea, en resumidas cuentas, el hecho de tener distintas teorías, líneas teóricas de didáctica de la matemática, por un lado es bueno, pero por el otro lado puede ser que haga que todo sea más lento, ¿no?, que se consolide el campo científico de una manera demasiado lenta y compleja. Prediger describe diferentes estrategias y métodos para articular teorías que van desde ignorarse entre sí a la unificación global. Algunas estrategias intermedias sugeridas por estos autores serían hacer comprensibles entre sí las teorías, comparar y contrastar diferentes aproximaciones, coordinar y combinar perspectivas, para finalmente lograr una integración y síntesis local. Una línea de progreso en la articulación de teorías puede venir de una estrategia no vislumbrada por el CERME Working Group, que es la hibridación de teorías, ¿sí? Acá se apoya el EOS, ¿no? En esto se basa el enfoque entosemiótico, la hibridación de teorías. Esto es la construcción de nuevas teorías a partir de otras, basada en la comparación racional de los principios, conceptos claves, métodos y cuestiones paradigmáticas de las mismas. O sea, en este párrafo se está diciendo algo muy importante, que es ¿cómo nace el enfoque entosemiótico? Nace a partir de la hibridación de teorías, o sea, se construyen teorías nuevas, comparando racionalmente, ¿sí?, los principios, conceptos claves, métodos y cuestiones paradigmáticas. Desde nuestro punto de vista, consideramos que el progreso en cualquier disciplina y en particular en la educación matemática, debe tener en cuenta el principio conocido como navaja de Occam, o principio de parsimonia, economía o concisión usado en lógica y resolución de problemas. Este principio afirma que, en resumen, la explicación más simple es usualmente la mejor. Bueno, aunque no sea posible o incluso deseable tratar de construir una teoría holística que lo explique todo, la educación matemática puede progresar en la construcción de un sistema conceptual y herramientas metodológicas que hagan posible los análisis de nivel macro y micro de las dimensiones epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva e instruccional implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus interacciones. Bueno, acá hay un autor que sugiere que esto implica adoptar un punto de vista modular, tanto con respecto a la descomposición de las teorías en componentes de herramientas analíticas y con respecto a la composición de herramientas provenientes de diferentes teorías, mediante la posibilidad de que una teoría tome prestadas herramientas de otra, o de la improvisación de nuevos marcos que combinen herramientas de varias teorías fuente para abordar un nuevo tipo de cuestión o un tipo antiguo de cuestiones de una nueva manera. Bueno, sintetizando, lo que plantea Godino y sus colaboradores es tratar de construir esto, ¿no?, una teoría, digamos, una construcción, digamos, un sistema conceptual, acá está, un sistema conceptual que tenga herramientas metodológicas propias,
que pueda servir para un análisis que ellos después llaman análisis didáctico de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Bueno, ellos plantean que consideran que la consolidación de la didáctica de la matemática como disciplina tecnocientífica pasa por abordar cuestiones como preguntarse estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, principios y metodologías que se abordan y usan en cada marco teórico? ¿Qué redundancias hay en las herramientas de estos marcos? ¿Son incompatibles entre sí? ¿Pueden convivir de manera sinérgica las herramientas cognitivas de un marco con las epistémicas de otro? ¿Sería útil construir un sistema teórico que tenga en cuenta las diversas dimensiones implicadas, evitando redundancias? ¿Cuáles serían las nociones primitivas y postulados básicos de dicho nuevo sistema? O sea, leyendo esto, quizás ustedes pueden recordar que cuando nosotros leímos teoría de campos conceptuales, encontramos que en la teoría de campos conceptuales, por ejemplo, y en la teoría de situaciones didácticas, había conceptos, digamos, similares, pero que se definían de distinta manera, ¿sí? En las dos teorías se hablaba de situación, pero se definía de distinta manera, o sea, hay conceptos que se definen de una manera en una teoría y de otra manera en otra, y bueno, esto es lo que ellos plantean, ¿no? Que si hay redundancias o cómo, digamos, si son compatibles las teorías, porque son estas en las cuales se apoyó el enfoque ontosemiótico. Esas son algunas. Bueno, en este trabajo trataremos de mostrar la pertinencia y potencial utilidad de avanzar hacia un sistema teórico que articule de manera coherente los enfoques epistémicos, cognitivos, socioculturales y pedagógicos con el objetivo de lograr diseños instruccionales idóneos. La estrategia de hibridación o construcción modular de teorías es la que está en la base del denominado enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción. ¿Ven? Acá lo habíamos dicho hace un ratito. O sea, lo que ellos tratan es de hacer una construcción modular de teorías. Bien, avancemos. Eso es toda una introducción igual, ¿no? Empieza a explicar la teoría justamente en este punto 2. Los componentes de un marco teórico para la educación matemática. Como punto de partida plantean explicar qué se entiende por teoría, o sea, cómo podemos definir una teoría. Y para eso toman palabras de Radford, el cual considera que una teoría es un sistema P de principios básicos, ¿sí? Bueno, que incluyen visiones implícitas y enunciados explícitos, que trazan la frontera de lo que será el universo del discurso y la perspectiva de investigación adoptada. O sea, tenemos por un lado un sistema de principios. Después una metodología M, que incluye las técnicas de recogida de datos y su interpretación apoyada por P. Un conjunto Q de cuestiones paradigmáticas de investigación, es decir, patrones o esquemas que generan cuestiones específicas a medida que surgen nuevas interpretaciones o se profundizan, extienden o modifican los principios. Y también hay que agregarle a esta tripleta un conjunto de resultados, ¿sí?, que las teorías estas producen. Bueno, o sea, en principio cualquier teoría puede producir conocimientos valiosos que ayudan a comprender el campo y actuar sobre el mismo de manera fundamentada. Pero las diversas teorías pueden ser redundantes, contradictorias, insuficientes o más o menos eficaces para realizar el trabajo pretendido. La clarificación, comparación y posible articulación de teorías se orienta, por tanto, a la elaboración de un sistema de herramientas conceptuales y metodológicas óptimo que potencie la investigación en el campo. Se asume que tal articulación de teorías se puede hacer mediante el análisis racional de los elementos constituyentes de las mismas y la elaboración de nuevas herramientas cuando la mera amalgama de las existentes no sea posible o pertinente, ¿sí? O sea, fíjense que esta frase vuelve a decir, como dijimos hace un ratito, que lo que ellos hacen es un análisis racional de las herramientas de distintas teorías y tratan de, digamos, coordinarlas, ¿no? Producir un sistema híbrido
y si no se puede amalgamar alguna herramienta, bueno, hay que construir una nueva que se adapte a esta mirada inclusiva, ¿no?, de teorías. Por otra parte, un marco teórico que permita tener en cuenta la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debería incluir herramientas que permitan abordar las cuestiones relativas a las siguientes facetas y sus interacciones. Esto es muy importante porque esto, digamos, marca una característica digamos, bien distintiva del enfoque ontosemiótico. Ellos consideran que para hacer el análisis didáctico, ¿no?, de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, hay que abordar la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo estas facetas. Por un lado, la faceta epistémica, que sería conocimiento didáctico y matemático, ¿no?, didáctico-matemático, sobre el propio contenido, es decir, la diversidad de significados que pueden tener los objetos matemáticos según los diversos marcos institucionales y contextos de uso. Esto es muy importante, porque esto no aparece en otras teorías. O sea, fíjense que acá se están concentrando en la cuestión epistemológica, ¿no? O sea, el conocimiento del propio contenido, ¿sí? Conocimiento didáctico y conocimiento matemático. Y además no es cualquier conocimiento, porque más adelante vamos a ver a qué le llaman ellos significado, cómo definen los objetos matemáticos, ¿sí? Pero le prestan especial atención a un análisis epistemológico. Ese análisis va a estar concentrado en los contenidos en sí mismos, ¿sí? En todos los contenidos o el conocimiento matemático. Después también consideran que hay que incluir en volvemos, ¿no?, en el análisis didáctico, ¿no?, un análisis que tenga en cuenta la complejidad de la enseñanza del aprendizaje, hay que incluir herramientas teniendo en cuenta la faceta cognitiva. ¿Qué es la faceta cognitiva? Bueno, sería conocer cómo los estudiantes aprenden, razonan, entienden matemáticas y progresan en el aprendizaje, o sea, los significados personales. Esto seguramente los hace pensar en teorías del aprendizaje, que pueden venir de la mano de la psicología. ¿Se acuerdan que Godino, en otro texto que leímos al principio de año, hablaba de digamos, cómo la psicología cognitiva era protagonista al principio en todos los conocimientos que tengan que ver con la enseñanza de la matemática? Y bueno, acá está la faceta, si bien digo, cognitiva. O sea, también hay que prestarle atención, no solamente estudiar el contenido, sino estudiar y entender, analizar cómo los estudiantes aprenden, razonan y entienden. ¿Se entiende? O sea, esto también es importante. Ahora, no se quedan en eso, en el análisis del contenido y en el análisis del aprendizaje de los estudiantes. También incluyen la faceta afectiva, ¿no? Esto nos hace acordar, espero, al texto al material que hemos visto de Joan Baello, Cómo dar clases a los que no quieren, ¿no?, que hablaba de la importancia de la motivación y de incluir en la clase, aparte de factores académicos, factores que tienen que ver con lo afectivo, ¿no?, con los vínculos, con las relaciones intrapersonales y las interpersonales. O sea, entre los alumnos y de los alumnos con ellos mismos, ¿no? Fíjense que esta faceta está incorporada en el EOS, ¿no? El EOS es el enfoque ontosemiótico, la afectiva como conocimiento sobre los aspectos afectivos, emocionales, actitudinales y creencias con relación a los objetos matemáticos y al proceso de estudio seguido. Cuando habla de creencias, ¿qué es lo que esperan los alumnos, ¿no?, y qué es lo que sienten hacia la clase de matemática y hacia los objetos matemáticos? Y no se quedan ahí, agregan también la faceta interaccional, es decir, conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas, organización y gestión de las tareas, resolución de dificultades de los estudiantes e interacciones que se pueden establecer en el aula. O sea, este aspecto, ¿no?, si decimos faceta 1, la epistemología, el aspecto cognitivo, el afectivo, la interaccional, estaríamos bien concentrados en lo que es la gestión de las clases, ¿no?, la secuenciación de actividades, ¿sí? Después también incorporan la mediacional, haciendo referencia a los recursos tecnológicos, materiales, temporales, apropiados para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. O sea, todos estos son aspectos que van a estar contemplados en el EOS, ¿no?, en el enfoque ontosemiótico. Y por último, el aspecto o la faceta o la dimensión ecológica. ¿A qué se refieren con este aspecto? Bueno, serían las relaciones del contenido matemático con otras disciplinas y los factores curriculares,
socioprofesionales, políticos, económicos que condicionan los procesos de instrucción matemática. O sea, específicamente la enseñanza a la cual se estudian no es una enseñanza, digamos, particular, sino que está dada en sistemas, en instituciones educativas, y esas instituciones educativas también tienen su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Fíjense entonces que son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 facetas, ¿sí? La parte ecológica tiene que ver, también que ver con el contexto, sería algo así. Claro, es eso, es el contexto, exactamente, es el contexto. Entonces, fíjense que tiene en cuenta el contexto, tiene en cuenta los recursos, tiene en cuenta la gestión de la clase, la dimensión afectiva, la cognitiva y la epistémica, ¿no? Uno lo lee y suena esperanzador, ¿no? Dice, bueno, con esta teoría nos tiene que ir bien dando clases de matemática. Vamos a avanzar en la lectura, pero hasta acá, digamos, lo que se hizo fue presentar, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Esta hibridación, ¿no? Esta construcción de un sistema teórico, por eso empiezan definiendo qué es la teoría, ahí nombra todas las facetas, y acá en el ítem 3 presenta a EOS como sistema teórico modular e inclusivo para la educación matemática. Bueno, acá cuentan que Godino y Batanero, Batanero es su esposa, en el año 94 comenzaron definiendo nociones primitivas de esta teoría, que son nociones como práctica, ven acá está en el esquema, práctica, objetos y funciones semióticas. En la parte de práctica son prácticas operativas, discursivas y normativas. Práctica matemática, institución, prácticas institucionales y personales, objeto institucional y personal, significado de un objeto institucional y personal, conocimiento y comprensión del objeto. Estas nociones fueron complementadas en trabajos posteriores con una tipología de objetos y procesos matemáticos, así como con una interpretación de la noción de función semiótica que permite elaborar nociones operativas del conocimiento, significado, comprensión y competencia. No pretendan entender esta frase ahora, porque lo que está presentando son términos del enfoque ontosemiótico, ¿no? Acá están los apellidos, o sea, Font, Batanero y Godino son los principales expositores del enfoque ontosemiótico, aunque después se sumaron otros. En esta figura, en la figura 1, donde aparecen las entidades primarias de esta teoría, se destacan como elementos claves de la modelización epistemológica y cognitiva del conocimiento matemático que propone EOS, las nociones de práctica, objeto y proceso, ¿no? Secuencia de prácticas de las que emerge el objeto y función semiótica, noción mediante la cual se relacionan las diversas entidades. Por ahora son palabras, ¿sí? Prácticas, objeto y función semiótica. La noción de función semiótica se entiende como la correspondencia entre un objeto, que sería el antecedente, expresión significante, y otro consecuente, contenido, significado, establecida por un sujeto, persona o institución según un criterio de regla o regla de correspondencia. La noción de función semiótica se puede ver como una interpretación de la tríada representamen, objeto e interpretante. Por ahora, esto que sigue no lo vamos a leer porque tiene que ver bien con hilar fino con la semiótica. Retomamos de acá, se hace un esfuerzo por elaborar un sistema detallado de categorías de objetos, teniendo en cuenta su diversa naturaleza, la función que desempeñan, lo cual nos lleva a hablar de ontosemiótica y no solo de semiótica. O sea, acá está explicando por qué se llama ontosemiótico y no es una teoría semiótica, sino que es un enfoque ontosemiótico, porque ellos se preocupan por definir los objetos matemáticos, y lo que dejé pasar acá en este párrafo, que habla de cómo un objeto matemático, o sea, uno tiene el signo en sí mismo o la representación, después tiene el objeto y también el interpretante, que ahí aparece el sujeto, y esa tríada, ¿sí? Por eso está en el fondo de eso la función semiótica. Cuando hablamos de objeto en esta tríada, ¿sí? Del objeto matemático, en el enfoque ontosemiótico se hace todo un esfuerzo por elaborar un sistema detallado de categorías de objetos matemáticos. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta su diversa naturaleza y la función que desempeñan. O sea, un objeto matemático no se toma por su definición. Esto les tendría que hacer acordar a la TAD, la teoría antropológica de lo didáctico. En esa teoría pasa lo mismo, ¿no? O sea, los objetos matemáticos no son equivalentes a sus definiciones, sino que se los define a través de las prácticas matemáticas que cada uno de ellos permite desarrollar.
pero a medida que vayamos leyendo este apunte, mirando los videos del enfoque, van a ir entendiendo más. Por ahora, quizás es sencillo entender que los objetos se estudian desde su naturaleza y la función que desempeñan, y por eso se habla de ontosemiótica, porque la ontología tiene que ver con la naturaleza de las cosas, ¿no? Se asume que las prácticas matemáticas se realizan en un trasfondo ecológico, lo que decía recién Román, ¿sí? Material, biológico, social, sería el contexto, que determina una relatividad institucional, personal, contextual, de prácticas, los objetos y significados, esto es, relatividad respecto de los juegos del lenguaje y de la vida, y formas de vida. O sea, las prácticas matemáticas, que es otro concepto clave, van a estar en relación con las instituciones, lo personal y el contexto. Es necesario elaborar otras herramientas para poder realizar un análisis didáctico integral, de este análisis se los nombré recién, que sirva de fundamento para el diseño, implementación y evaluación de los procesos de estudio matemáticos. Acá fíjense que aparece un esquema, este esquema muestra los focos de atención del análisis didáctico matemático, o sea, una persona que se dedique a hacer un análisis didáctico matemático desde el enfoque ontosemiótico, tendría que focalizarse en estas cuatro direcciones, ¿no? Por un lado tenemos las facetas, que las leímos antes, ¿se acuerdan? La epistémica, la ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional, que las leí hace un ratito, aunque estaban en otro orden, eran estas 6, ¿no? Facetas. Tendría que prestar atención a eso, y también a las dimensiones, matemática, didáctica y metadidáctica matemática, también a las fases del análisis preliminar, diseño, implementación y evaluación. Esto que está acá abajo es prácticamente el listado de etapas de una ingeniería didáctica, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de los videos que vieron de ingeniería didáctica. En la ingeniería didáctica se desarrollan 4 etapas. Una es la de los análisis preliminares, la otra es la de la concepción o elaboración de secuencias didácticas, después está la implementación, y por último el análisis a priori. Acá está con otras palabras, pero es prácticamente lo mismo. Y por último los niveles, ¿no? Que son problemas, prácticas, objetos y procesos. O sea, un análisis didáctico matemático desde el enfoque ontosemiótico tiene que tener en cuenta estas 4 direcciones de fases, niveles y dimensiones, ¿sí? Bien, a partir del punto 3 empieza a focalizarse en esos conceptos que recién los hemos nombrado como claves, ¿no? Fíjense que acá en el ítem 3 plantea las entidades primarias del enfoque ontosemiótico, y ahí nombra las prácticas, los objetos y las funciones semióticas. Bueno, ahora vamos a hablar de las prácticas, ¿sí? ¿Qué se entiende por prácticas en el enfoque, sistema de prácticas en el enfoque ontosemiótico? Bueno, miren qué interesante. En este enfoque se asume una visión antropológica y pragmatista de las matemáticas, por lo que la actividad de resolución de problemas se considera como elemento central en la construcción del conocimiento matemático. O sea, hasta acá diríamos, bueno, está diciendo lo mismo que la escuela anglosajona, que la teoría de situaciones, o sea, destaca la actividad de resolución de problemas, ¿sí? Esta visión epistemológica se hace operativa con la noción de práctica matemática. A ver si puedo hacer así, ahí está. Vuelvo, esta visión epistemológica se hace operativa con la noción de práctica matemática, y práctica matemática, que recuerden que era uno de los elementos primitivos o primarios, es toda actuación o expresión verbal, gráfica, etcétera, realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y problemas. Las prácticas pueden ser idiosincrásicas de una persona o compartidas en el seno de una institución. Una institución está constituida por las personas involucradas en una misma clase de situaciones problemáticas. Bueno, entonces acá aparecen varias cuestiones clave. Por un lado, la importancia de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque lo consideran como un elemento central en la construcción del conocimiento matemático, o sea que también hablan de construcción del conocimiento matemático. Pero esta visión epistemológica, recuerden que
la visión epistemológica tiene que ver con el estudio de los conocimientos matemáticos en sí mismos, se hace operativa, es decir, la podemos estudiar a partir de la práctica matemática, y esa práctica matemática se define como está acá abajo, ¿no? Esto que leí. Y después, las prácticas matemáticas son personales o institucionales, ¿no? Después, en el estudio de las matemáticas, más que una práctica particular ante un problema concreto, interesa considerar los sistemas de prácticas operativas y discursivas puestas de manifiesto por las personas en su actuación ante tipos de situaciones problemáticas. Con esta formulación del significado, el EOS asume los presupuestos de la epistemología pragmatista, bueno, esto no lo puse, pero es las categorías opuestas de sujeto y objeto pasan a segundo plano al asignárseles un estatuto derivado y ceden su lugar privilegiado a la categoría de opción. O sea, en síntesis, no nos concentramos en los sujetos y la interacción de sujeto-objeto, sino en las acciones, es decir, en el sistema de prácticas. Y también, una vez más, eso tiene que ver con la teoría antropológica. En la teoría antropológica de lo didáctico de Aix Gevalar, también se le da, digamos, un lugar privilegiado a conocer el contenido matemático a través de las prácticas que se desarrollan a partir de ese contenido. La idea de significado institucional de referencia de un objeto o tema de estudio orienta, ¿ven? Significado institucional de referencia. Ahora vamos a ver una figura que lo incluye. Idea de significado institucional de referencia de un objeto o tema de estudio orienta el análisis sistemático de la literatura hacia la identificación de los diversos significados contextuales de los objetos y su articulación en un significado global u holístico. Con estas herramientas se trata de responder a las cuestiones ontológicas y epistemológicas siguientes, o sea, a las que tienen que ver con la naturaleza del objeto matemático y a las que tienen que ver con los objetos matemáticos en sí mismos, que son, ¿qué es un objeto matemático? O de manera equivalente, ¿cuáles son los diversos significados de un objeto matemático en un contexto o marco institucional determinado? ¿Qué significa el objeto para un sujeto en un momento y circunstancias dadas? ¿Cómo emergen los objetos a partir de las prácticas matemáticas, tanto desde el punto de vista institucional como personal? O sea, todo esto se analiza en el EOS. Y acá aparece este esquema, que después en un video que le subí de Marcel, él lo explica, la verdad que muy bien, en profundidad, ¿no? Donde aparecen esta figura de significados como sistemas de prácticas, y señala el sistema de prácticas operativas y discursivas, que incluye por un lado significados institucionales y significados personales, ¿no? Desde el nivel institucional, por ejemplo, una cosa es lo que uno planifica, lo que uno pretende, ¿no? El significado que pretende trabajar del objeto matemático, y después otra cosa es lo que implementa, y a veces es diferente lo que llega a evaluar, ¿no? Y desde el lado de los alumnos, también, por un lado, una cosa es el significado declarado, otra cosa es el logrado, y el logrado incluso en etapa inicial y final. Esto en el video lo explican en profundidad, acá solamente lo presentan, porque insisto, este no es el único texto de enfoque ontosemiótico que habría que leer para entender bien la teoría, pero es el texto que sugiere el mismo autor para empezar, ¿sí? En síntesis, en el enfoque ontosemiótico se asumen los principios ontológicos y epistemológicos sobre el conocimiento matemático y su aprendizaje, que concuerdan con los formulados por Radford, otra vez lo cita Radford, a Radford lo cita mucho Godino, como propios de las aproximaciones socioculturales, que son: el conocimiento es históricamente generado durante el curso de la actividad matemática de los individuos, y por otro lado, la producción del conocimiento no responde a un pilotaje adaptativo, sino que está inmerso en formas culturales de pensamiento imbrincadas con una realidad simbólica y material que proporciona la base para interpretar, comprender y transformar el mundo de los individuos y los conceptos e ideas que se forman de ellas. Bueno, vamos a la configuración ontosemiótica. Esto se relaciona con el otro objeto primitivo, que es el de los objetos, ¿sí? Los objetos. Vuelvo un cachitín para atrás para mostrar eso. Cuando presentamos acá las entidades primarias, dijimos que eran prácticas, objetos y función semiótica. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De los objetos. Recién, en el ítem anterior, hablamos del sistema de prácticas,
y ahora vamos a hablar de la configuración ontosemiótica. La noción de configuración ontosemiótica, de prácticas, objetos y procesos, responde a la necesidad de identificar los objetos y procesos que intervienen y emergen en las prácticas matemáticas que se realizan para la resolución de situaciones, problemas. O sea, es necesario identificar objetos y procesos, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estén resolviendo problemas. El reconocimiento explícito de tales objetos y procesos permite prever conflictos potenciales y efectivos de aprendizaje, evaluar las competencias matemáticas de los estudiantes e identificar objetos, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos que deben ser recordados e institucionalizados en los momentos oportunos de los procesos de estudio. Con esta herramienta teórica se trata de responder a cuestiones como: ¿cuáles son las configuraciones de objeto y proceso que se activan en las prácticas matemáticas necesarias para resolver un tipo de tareas matemáticas? Fíjense cómo va incluyendo palabras de distintas teorías. O sea, la palabra tarea es una palabra de la teoría antropológica cuando hablamos de praxeología. Tal vez lo recuerdan de los videos que vimos, ¿no? Que está la tarea que se le propone al alumno, la tecnología, la técnica, la tarea que se le propone, la técnica, la tecnología y la teoría. O sea, toma herramientas, ya acá en las definiciones uno ve que toma herramientas de distintas teorías. Esperen que voy a volver. Entonces, con esta herramienta teórica se refiere a la configuración ontosemiótica, que incluye conceptos, proposiciones, procedimientos, o sea que se analizan y se tratan de identificar objetos y procesos matemáticos que intervienen en la resolución de problemas, y con esa herramienta se pueden responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las configuraciones de objeto y proceso que se activan en las prácticas matemáticas necesarias para resolver un tipo de tareas matemáticas? Sería una configuración epistémica esa. Después, ¿qué objetos y procesos matemáticos pone en juego el estudiante para resolver un tipo de tareas matemáticas? Ese sería el lado cognitivo, ¿no? La configuración cognitiva, a la que se refiere a cómo aprende, cómo razona, cómo desarrolla la matemática cada sujeto. Y también responder a cuestiones como qué prácticas personales, objetos y procesos implicados en las mismas, realizadas por el estudiante, son válidas desde la perspectiva institucional. La herramienta... Sí. Disculpe. Sí, sí. Pero no, hay algo que no entiendo bien. ¿Por qué? No entiendo la diferencia en realidad entre objeto y prácticas que estábamos viendo recién, porque los dos utilizan procedimientos, supuestamente. Claro. Los dos son procedimientos, digamos. En realidad, el mismo. enfoque matemático el objeto matemático se vuelve operativo a través de las prácticas, operacional a través de las prácticas matemáticas. Eso en metodología de la investigación lo estudiamos. Es, digamos, de qué manera se pone de relieve ese objeto matemático. Y bueno, a través de las prácticas matemáticas, ¿sí? O sea, uno está incluido en el otro. Igual, Román, no intenten, digamos, en la primera lectura entender, porque es compleja la teoría, porque, bueno, como lo estamos viendo, genera herramientas. Las herramientas son estas configuraciones, la que estamos leyendo ahora es la ontosemiótica, pero bueno, toma herramientas de distintas teorías. Miren, acá lo dice: incorpora de manera híbrida elementos de las nociones de concepto. ¿Dónde vimos el concepto? ¿Se acuerdan? Concepto, concepción, esquema. ¿Eso de dónde lo vimos? ¿En qué teoría? Bueno, no importa, eso está en la teoría. ¿Teoría de campos conceptuales? Claro, en la teoría de campos conceptuales. Ahí se define concepto, esquema, concepción. Después, praxeología matemática, como recién yo lo mencioné, es de la teoría antropológica de lo didáctico, y registro de representación semiótica es la de Raymond Duval. Entonces, obviamente, estas configuraciones ontosemióticas es compleja porque toma herramientas, toma elementos de distintas teorías. Sigamos leyendo para tratar de entender. Un objeto abstracto es entendido en el EOS como una entidad inmaterial, general, que se puede considerar de manera unitaria, personal, y también del antecedente y el consecuente. O sea, esto lo podemos entender en este esquema. Fíjense, el proceso de abstracción, o sea, los objetos matemáticos son abstractos. O sea, ahí partamos de esa base, ¿no? Esto lo hemos visto muy bien explicado en el texto de Iskowicz, se acordarán de Enseñanza de la Geometría, que él hablaba de la importancia de que los alumnos no se crean que el triángulo que representan realmente es un triángulo, sino que es su representación, la representación de un objeto abstracto.
y también en la teoría de registros de representación semiótica de Raymond Duval, cuando pasamos de un registro a otro, ¿se acuerdan del tratamiento y la conversión? ¿Qué es lo que plantea Raymond Duval? Que un alumno, para apropiarse del contenido, por lo menos debe poder pasar de un registro al otro. O sea, por lo menos debe manejar 2 registros de representación semiótica. Bueno, fíjense, el proceso de abstracción mediante el cual emergen o se construyen los objetos abstractos conlleva el concurso de otros procesos cognitivos epistémicos más básicos, que son estos procesos. O sea, para que el alumno pueda transitar un proceso de abstracción, el alumno o cualquier persona que aprende, ¿no? Mediante el cual, digamos, emergen y se construyen objetos abstractos, conlleva el concurso de otros procesos, o sea, aparecen otros procesos, que son proceso de generalización, idealización, entendida como desmaterialización, ¿no? Descontextualización también podríamos decir, unitarización, o sea, todo esto, representación, significación, está en este esquema. O sea, esto tiene que ver con el trabajo matemático, ¿no? Los problemas, cuando en las prácticas que se dan en un contexto institucional y se dan a partir de secuencias didácticas, por eso se habla de problematización, en esas prácticas aparecen, o sea, se trabaja el trabajo matemático que incluye, y bueno, incluye, por ejemplo, algoritmización, ¿sí? Que tiene que ver con procedimientos, argumentación, donde salen a la luz argumentos, definiciones de conceptos matemáticos, obviamente un lenguaje propio de la matemática, y cada uno de estos se da, digamos, una relación entre lo personal y lo institucional, entre lo ostensivo y lo no ostensivo, ¿no? Lo ostensivo es lo que puedo mostrar, lo que se ve, y lo no ostensivo es lo que queda implícito en una representación semiótica, por ejemplo. Bueno, este esquema más adelante se desarrolla, pero es un esquema hipercomplejo que tiene que ver con digamos, la configuración ontosemiótica. O sea, ¿qué es la configuración? No tiene que ver, es la configuración ontosemiótica en el EOS, ¿no? Bueno, y la configuración didáctica es otra configuración, digamos, otra herramienta de esta teoría. Una vez elaboradas herramientas teóricas para analizar las dimensiones epistemológica y cognitiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, el EOS debería abordar una cuestión central del diseño instruccional, ¿no? ¿Cuál es esa cuestión? Sería, ¿qué tipos de interacciones didácticas entre personas, conocimientos y recursos se deberían implementar en los procesos instruccionales que permitan optimizar los aprendizajes matemáticos? El modelo de instrucción que se asume está basado en los principios de la psicología cultural discursiva, la cual atribuye un papel clave a la noción de zona de desarrollo potencial, que lo habrán estudiado en Vygotsky. Y miren lo que dice acá: en consecuencia, contrariamente a modelos constructivistas, la autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje es el resultado de dicho proceso y no un prerequisito del mismo. Es decir, yo logro la autonomía del estudiante como resultado del proceso de aprendizaje, no es que ya lo tiene que tener, digamos, adquirido el alumno. Sin embargo, dado el papel central de los problemas y de la actividad implicada en su resolución, que se asume en la perspectiva antropológica del conocimiento, la búsqueda, selección y adaptación de buenas situaciones problemas y la implicación de los estudiantes en su resolución es también un principio de la instrucción matemática significativa. Y en consecuencia, miren esto porque esto es fundamental, ¿no? Esta parte del texto, ¿qué dice acá? Que de esto se deriva ¿qué cosa? Que el modelo didáctico, un modelo didáctico de tipo mixto. ¿Qué quiere decir de tipo mixto? Bueno, en ese modelo la construcción, pero también la transmisión del conocimiento se articulan de manera dialéctica. O sea que este enfoque admite la construcción y también la transmisión del conocimiento. Fíjense cómo... no me dejaba avanzar en el texto. Otra vez, citando a Radford, dice, el principio de aprendizaje formulado por Radford se puede asumir de manera natural en el EOS, y ese principio de aprendizaje dice, el aprendizaje
es el logro de una pieza de conocimiento culturalmente objetiva que los estudiantes consiguen mediante un proceso social de objetivación mediadas por signos, lenguaje, artefactos e interacción social, a medida que los estudiantes se implican en formas culturales de reflexión y acción. Bueno, esta configuración didáctica que estamos estudiando, dice, se define como cualquier segmento de actividad didáctica, enseñanza y aprendizaje, comprendido entre el inicio y el fin de una tarea. Situación, problema. Incluye, por tanto, o sea, la configuración didáctica incluye las acciones de los estudiantes y del profesor, así como los medios planificados o usados para abordar esta tarea, o sea, la planificación de la clase y lo que después pasa en la clase, todo eso forma parte de la configuración didáctica. La secuencia de configuraciones didácticas constituye una trayectoria didáctica, bueno, después también habla de trayectoria hipotética de aprendizaje. Se tiene en cuenta no solo los objetivos, tareas instruccionales e hipótesis sobre el proceso de aprendizaje, sino también los roles docentes y discentes y los medios instruccionales implicados, o sea, el rol del profesor y del alumno y también los medios implicados. En toda configuración didáctica hay una configuración epistémica, es decir, sistema de prácticas, objetos y procesos matemáticos institucionales requeridos en la tarea, una configuración instruccional, es decir, un sistema de funciones docentes, discentes y medios instruccionales que se utilizan, así como interacciones entre los distintos componentes, y una configuración cognitiva afectiva, sistema de prácticas, objetos y procesos matemáticos personales que describe el aprendizaje y los componentes afectivos que le acompañan. Bueno, acá tenemos el esquema, ¿sí? En el cual lo que está mostrando es el trasfondo ecológico, los componentes y dinámica interna de la configuración didáctica que recién mencionamos, ¿no? Que tiene la configuración afectiva, la instruccional y la epistémica. Bien, vamos a pasar a la dimensión normativa, que es otra de las dimensiones que incluye el análisis didáctico en el EOS, y plantea que las normas que regulan el proceso de enseñanza y aprendizaje han sido objeto de investigación en didáctica de la matemática, principalmente por autores que basan sus trabajos en el interaccionismo simbólico, como Blumer, e introducen nociones como patrones de interacción, normas sociales y sociomatemáticas como Kouff y Bauself, bueno, y ellos también, y asimismo la noción de contrato didáctico que ha sido desarrollada por Brousseau, ¿sí? Y constituye una pieza clave en la teoría de situaciones. Bueno, o sea, todo esto a Godino y sus colaboradores les parecen que son visiones parciales, o sea, en estos estudios que se mencionaron, se tienen en cuenta las normas que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje o la influencia del contrato didáctico, pero para Godino y sus colaboradores es una visión parcial del sistema de normas, que es complejo, ¿no? Sobre las cuales se apoyan y al mismo tiempo restringen la educación en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en particular. Entonces ellos consideran necesario responder a estas preguntas. ¿Qué normas condicionan el desarrollo de los procesos instruccionales? ¿Quién, cómo y cuándo se establecen esas normas? ¿Cuáles y cómo se pueden cambiar para optimizar el aprendizaje matemático? ¿No? Entonces, Godino, Font, Wilhelmi y De Castro, en un texto del 2009, abordan el estudio sistemático y global de estas nociones teóricas desde la perspectiva de EOS, ¿sí? Tratando de identificar sus conexiones mutuas y complementariedades, así como el reconocimiento de nuevos tipos de normas que faciliten el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces ellos en la dimensión normativa, en ese documento del 2009, incluyen todas estas dimensiones, digamos, ¿no? En esta faceta de los tipos de normas se focalizan en normas de tipo epistémicas, cognitivas, afectivas, interaccionales, mediacionales, ecológicas, en el plano curricular, de planificación, implementación y evaluación, también en el plano de administración, de la sociedad, la escuela, el aula y la disciplina, y las leyes, decretos, órdenes, reglamentaciones de tipo social y disciplinar, que tienen que ver con matemática, con teoremas, definiciones, etc.
La identificación de diferentes facetas de la dimensión normativa permite valorar la pertinencia de las intervenciones de profesores y alumnos teniendo en cuenta el conjunto de normas que condicionan la enseñanza y los aprendizajes. Sugerir cambios en los tipos de normas que ayuden a mejorar el funcionamiento y control de los procesos de estudio con vistas a la evolución de los significados personales hacia los significados institucionales pretendidos. ¿Ven? Cuando hablamos de significados, vimos un esquema que hablaba de significados personales, institucionales y pretendidos. Dentro de los institucionales, los pretendidos. Bueno, estamos viendo muchos conceptos, ¿sí? Acá tendríamos que hacer un alto para tomar aire, pero yo voy a tratar de terminar el texto, así les queda un video para acompañarlos en la lectura, o sea, también después lean esto solos. Nos viene otra configuración que ellos hacen, que es la idoneidad, otro concepto, otra herramienta clave del enfoque ontosemiótico, que es el de idoneidad didáctica. Fíjense qué interesante. Le llaman idoneidad didáctica de un proceso de instrucción al grado en que dicho proceso reúne ciertas características que permiten calificarlo como óptimo o adecuado para conseguir la adaptación entre los significados personales logrados por los estudiantes, que es el aprendizaje, y los significados institucionales pretendidos o implementados, que sería en la enseñanza, teniendo en cuenta las circunstancias y recursos disponibles, que es el entorno. Ven como acá en esta frase se incluyen todos los conceptos que estamos leyendo, ¿no? Esto supone la articulación coherente y sistemática de 6 facetas o dimensiones, que son la epistémica, la ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional, que están en este esquema, ¿ven? Identidad didáctica, acá uso una figura geométrica, ¿no? El hexágono para mostrar las diferentes facetas, que ya las leímos, y acá estaría, digamos, el constructo teórico de identidad didáctica. Idoneidad didáctica, dije identidad. La reflexión sobre las normas y metanormas que condicionan los procesos de estudio matemáticos, así como la valoración de la idoneidad didáctica, forman parte de la dimensión metadidáctica del análisis e intervención didáctica. Bueno, el modelo de competencias y conocimiento didáctico matemáticos. En el marco del enfoque ontosemiótico, las nociones de competencia y conocimiento se relacionan teniendo en cuenta las conexiones entre práctica y objeto. La dialéctica entre práctica y objeto, entre competencia y conocimiento, se puede mostrar mediante el análisis ontosemiótico de las prácticas matemáticas puestas en juego para la resolución de un problema matemático. En esta figura, ¿sí? En la figura 8, se representan 5 subcompetencias que componen la competencia global de análisis e intervención didáctica del profesor de matemática, las cuales están asociadas a las 5 herramientas conceptuales metodológicas de LEOS que se han descrito en apartados anteriores. ¿Ven? Acá está la dimensión normativa, que la vimos hace un ratito, la configuración ontosemiótica, el sistema de prácticas, las trayectorias didácticas y el concepto de idoneidad didáctica. Y todo esto son componentes de la competencia de análisis e intervención didáctica. Concordancias y complementariedades con otros marcos teóricos. Parece necesario tratar de comparar, coordinar e integrar dichas teorías en un marco que incluya las herramientas necesarias y suficientes, respetando el principio fundamental de parsimonia metodológica. O sea, se puede formular de esta manera, dadas las teorías T1, T2, T(n), focalizadas sobre una misma problemática de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es posible elaborar una teoría T que incluya las herramientas necesarias y suficientes para realizar el trabajo de las teorías T(i), ¿no? Con i desde el 1 hasta n. Este es otro de los problemas centrales que dio origen a LEOS, el intento de comprender, comparar, coordinar e integrar teorías usadas en didáctica de la matemática, tales como la teoría de situaciones de Brousseau, la teoría de los campos conceptuales de Gerard Vergniaud, ¿sí? La teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard, la teoría de registros de representación semiótica de Raymond Dugal, entre otras. Fíjense que de todas hemos hablado, ¿no? El diagrama de la figura 9, que está por acá está, esta figura es la figura 9, muestra, ¿ven?,
cómo la dimensión normativa se podría relacionar con una línea teórica de didáctica de matemática, que es la línea de Covey-Boyd, que es de normas sociomatemáticas. Después la configuración ontosemiótica toma elementos de la teoría de la objetivación, de registros de representación semiótica, de teoría de campos conceptuales y de teoría APOS. El sistema de prácticas toma elementos de la fenomenología didáctica de Freudenthal, teoría antropológica, etnomatemática y socioepistemología. Las trayectorias didácticas se pueden analizar con elementos de trayectorias hipotéticas de aprendizaje de Simon, teoría de situaciones de Brousseau, y el concepto de idoneidad didáctica con elementos de educación matemática crítica. O sea, fíjense que el enfoque ontosemiótico entonces se nutre en sus dimensiones de elementos de distintas teorías. Vuelvo porque yo estaba leyendo por acá, ¿no? Esperen que me perdí. Acá, el diagrama de la figura 9 pretende indicar no que las diversas teorías usadas en educación matemática están incluidas en el EOS, ¿sí? No está indicando eso, sino que cada una de las teorías parciales del EOS guarda un parecido de familia, o sea, es primo hermano, con otras teorías existentes y que en cierto sentido podrían ser acomodadas en el EOS con adaptaciones más o menos intensas en algunos de los presupuestos y métodos de las teorías implicadas, ¿no? O sea, toma elementos, ¿no? y los adapta a EOS. Este trabajo de asimilación y acomodación, ven, acá está Piaget, ¿no? De teorías, se ha iniciado en diversos artículos, aunque sin duda no se puede dar por concluido, y acá nombra distintos artículos que están en la página de Godino, en las cuales se han tratado de complementar elementos de la escuela francesa o sea, donde se integran las teorías. Bien, el ítem 5 dice la hibridación como estrategia de reducción de la multiplicidad de teorías. Como hemos indicado, en el enfoque ontosemiótico no se trata de construir una teoría holística, ¿no? Que lo explique todo, ¿no? Una teoría holística sería que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? No se trata de hacer eso, sino de avanzar en la construcción de un sistema de herramientas conceptuales y metodológicas que permitan hacer los análisis de nivel macro y micro de las dimensiones epistémica, cognitiva, instruccional y ecológica implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como las interacciones entre las mismas. Bueno, acá está el esquema que vimos hace un rato. Es claro que las nuevas herramientas introducidas entran en competición con las ya existentes, teniendo ante sí el difícil problema de probar su eficacia relativa para resolver cuestiones paradigmáticas del campo. Es necesario avanzar en la comparación de los resultados que se pueden obtener con los marcos teóricos matrices y los nuevos constructos emergentes, lo que constituirá la evidencia de su posible supervivencia. ¿Por qué habla de esto Godino? Hay bastante resistencia al enfoque ontosemiótico en el campo de los que defienden la teoría antropológica. O sea, los que defienden la teoría antropológica quieren quedarse en los conceptos de la teoría antropológica. O sea, cada línea teórica se defiende a sí misma, ¿no? Y el enfoque ontosemiótico pretende esta construcción, ¿no? De un sistema, digamos, modular, ¿sí? Inclusivo, que bueno, no todos están de acuerdo. Como reflexiones finales, el autor destaca que la construcción de este sistema teórico tiene un carácter progresivo y dinámico, es fruto además de la reflexión sobre los marcos teóricos usados en educación matemática de múltiples investigaciones experimentales realizadas en el seno de diversos proyectos y programas de doctorado. Se propone tener en cuenta las diferentes dimensiones y niveles de análisis requeridos por la investigación sobre los procesos de estudio matemáticos en los diversos contextos en que tienen lugar. Por esta razón, se prefiere describir como un enfoque o sistema teórico y no como una teoría local, intermedia o global, ¿no? Siempre se habla de sistema teórico, o enfoque, por eso se presenta como enfoque ontosemiótico, se llama EOS, pero también se habla de sistema teórico. Aunque desde el inicio de la construcción del EOS se han tratado de mostrar las concordancias y complementariedades con otras teorías, en particular con teorías que forman parte de la escuela francesa de la didáctica de la matemática, como la teoría de situaciones, la teoría antropológica, la de campos conceptuales y la de registros de representación semiótica, y se ha continuado con otros estudios comparativos, el problema continúa abierto.
Tomar conciencia de la tensión existente entre la necesidad epistemológica de simplificar las teorías y los condicionantes sociológicos planteados por el juego de poder implicado en cualquier campo científico puede ser el primer paso para superar el dilema, ¿sí? Así termina el texto. Voy a detener la grabación.